Me tardé un poquito más de lo que pensé. Es un gusto estar con todos ustedes una vez más. Voy a compartir la presentación, nada más déjenme ver dónde quedó. Ahí voy. Vamos a continuar el día de hoy con una de las complicaciones que de igual manera es importante que la mencionemos. Em, yo creo que de todas las complicaciones posoperatorias, esta es una de las que estadísticamente estamos observando que se comporta con una alta incidencia. De hecho, de todas lo que es la literatura que estuve consultando, la brecha que nos estaba manejando justamente era entre el 5 y el 20%, e incluso podría representar hasta un 30%. Y dependía mucho los resultados de acuerdo a lo que estaban, como ellos estudiando, la metodología en que estaban haciendo el estudio, eh, los estudios posoperatorios, los complementarios, y por ello realmente las estadísticas pueden ser bastante variables. Ahora, hablando nosotros de hernias, primeramente hay que definirla como todo. Hay que entender que una hernia no es cualquier tipo de, de patología, tiene ciertas características y específicamente una hernia incisional nos habla de una complicación que va a ser posterior a una intervención quirúrgica. Y esta puede ser de cualquier tipo. Y de cualquier tipo me refiero desde que hagamos una celiotomía, porque vamos a tomar una biopsia, o bien vamos a hacer una eh, esplenectomía total, vamos a hacer una cistotomía o bien una ovariohisterectomía, que es lo que esta semana nos vamos a estar centrando en estudiar minuciosamente con esas complicaciones, pero definitivamente todo esto que vamos a revisar el día de hoy nos va a servir para todos los procedimientos de abdomen, porque precisamente hay varios estudios que están como prestando bastante atención para que intentemos identificar qué es lo que está pasando alrededor de las hernias, qué son los factores predisponentes, qué es lo que estamos como teniendo como primariamente de manera inicial, si realmente es más culpa del cirujano como en la técnica quirúrgica, o también tiene que ver con el paciente, o es una mezcla de todo. Realmente esto es lo que vamos hoy finalmente a estudiar. Este artículo del 2018 nos habla acerca de cómo poder evitar, de hecho, los estudios que ellos están considerando nos van a estar como clasificando los factores que ellos encontraron asociados a las hernias, e inicialmente empiezan a hablar sobre estas incidencias, y ellos encontraron justamente más predisposición, y les voy a comentar estos resultados. Fíjense que, por ejemplo, encontraron más riesgos de hernia, 29% después de 2 años, y el 69% más de probabilidad después de 5 años. Y es muy parecido con otro estudio que de igual manera, si se dan cuenta, abajo estamos hablando del 35% más de predisposición después de los 3 años posterior a un procedimiento quirúrgico, o bien 32% después de 4 años. Y si vamos como comparando, estas incidencias van aumentando en la probabilidad de aparición, también con una correlación con la edad. Entonces, sí es importante que empecemos también dentro de todas estas estadísticas que vamos a encontrar en la literatura,
vamos a empezar como enfocándonos en que van a haber estudios más dirigidos a tratar de estudiar al individuo como tal, como factor predisponente, o bien más centrados en la técnica quirúrgica, que de aquí, pues las diferencias entre estos datos estadísticos vamos a ir viendo que van a ir cambiando bastante. Y ahorita vamos a ir viendo y tocando cada factor que se ha encontrado en un momentito más, ¿vale? Ahora, como ya habíamos dicho, esta hernia incisional va a ser el resultado eh, de una inadecuada o una mala técnica, pero siempre va a haber en la historia clínica un antecedente que hubo una intervención, porque si no, no podríamos llamarla hernia incisional. Y se va a producir justamente porque en la pared abdominal, eh, estos, eh, esta tensión con la que estos animalitos van alrededor del día a día, esta tensión al estar en cuadripedestación, justo vence esa línea de suturas. Y entonces aquí vamos a tener que hay una salida justo de las vísceras y van a estar teniendo bien estas protuberancias, que así lo menciona en la literatura, que podemos estarlas observando como en esta imagen. En esta imagen podemos observar a una gatita que se practicó justo una ovariohisterectomía. Es una imagen que me hizo favor el doctor Rangel Ramos de proporcionar. Y justamente se puede observar este abultamiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que estar pensando? Pues obviamente aquí hay muchos factores, porque no de forma inmediata vamos a estar echándole la culpa siempre a la técnica quirúrgica, aunque la gran mayoría de las veces, estadísticamente, pues sí pensamos bien, pero ahorita vamos a desglosar justo lo que está alrededor para cuando nos llega a nosotros en la clínica un caso de estos, empecemos dentro de los errores ajenos a estar como intentando tomar de lo malo, pues ir sacando algo bueno y aprender de lo que hicieron los demás para no cometerlos nosotros mismos, ¿no? Ahora, la técnica quirúrgica, por ejemplo, en este otro artículo que nos está hablando acerca como de una serie de lineamientos que ellos recomiendan a través de una asociación europea y también americana, en donde nos hablan de todo lo que ellos han encontrado alrededor de las hernias incisionales en su presentación, y justo se centraron sobre todo al estudio como de la técnica quirúrgica, y para ellos, más que el factor individual del paciente, este es el más importante, porque finalmente el factor individual, siendo minuciosos y siendo muy exhaustivos en la valoración clínica, podríamos intentar mejorar ese aspecto y fácilmente se puede controlar, porque si un paciente tiene ciertas características clínicas no idóneas para que podamos hacer un procedimiento, y sobre todo si es selectivo, pues entonces mejoro la calidad nutricional. Si las analíticas en algún momento pues tienen alteraciones importantes, estabilizo. Precisamente aquí podemos tener como bastantes formas y alternativas de que podamos manejar al paciente para que todo eso que está en contra de nosotros podamos de alguna manera controlarlo. Entonces, para ellos, el aspecto quirúrgico sí es como bastante importante, de bastante peso, que muchas veces no lo van a estar como considerando en ese rigor, y justo se sigue cometiendo errores y lamentablemente pues es algo que en el día a día sigue siendo vigente, ¿no? Por ello mismo, mm, hay un audio prendido, no sé si puedan como ver. Gracias. No creo que igual anda. mm, Igual tengan cuidado para que los audios no se prendan. Ahora, estas hernias, como les había dicho, pues tienen un aporte que tenemos que estar tomando en cuenta, que efectivamente el paciente, el paciente juega un punto crucial. Vamos a ir dirigiéndonos bastante a hablar sobre el estado de salud en general,
Y esto fácilmente a través del examen físico general, las pruebas prequirúrgicas, pues pueden dar pauta, sobre todo para estos animales selectivos. Para aquellos pacientes que ya van entrando con algún tipo de patología adyacente, pues también es importante que estas pruebas son necesarias porque aparte de darnos cuenta para esta planificación anestésica, evidentemente también nos da una información valiosa para que consideremos los cirujanos, las cirujanas, en el aspecto de la cicatrización. Básicamente, el paciente tenemos que estudiarlo minuciosamente con respecto a cómo se va a estar comprometiendo a través de ciertos factores, tanto locales como sistémicos, y cómo se puede afectar esa cicatrización que a largo plazo puede tener severas consecuencias y podemos tener dehiscencia y podemos tener otra serie de complicaciones que no tanto fueron por mi técnica quirúrgica. Por eso es importante que en este aspecto, pues sí tomemos en cuenta. Voy a dar la siguiente y ahorita regreso a esta para que hablemos un poquito más, porque de hecho la plática de hoy pues no está muy centrada a hablar del paciente, está muy centrada a hablar de la técnica quirúrgica, pero únicamente me gustaría comentarles con respecto a este punto que justo cuando estamos en esa evaluación prequirúrgica que va encaminada a estar planificando el proceso anestésico para establecer riesgos anestésicos, también volteen a ver, dense el tiempo de evaluar como en ese aspecto analítico, tener laboratorios y empezar como a ir desglosando de todo lo que vamos a estar como hablando sobre el paciente, que es bastante. Les puse algunas como datos que creo que son de los más importantes y nosotros en la condición, sobre todo corporal, pues nos vamos a ir dando cuenta que cuando hay deficiencias muy evidentes, pues también te tienes que poner a pensar que generalmente estos pacientes, al tener problemas de aporte que pueden ser crónicos, problemas crónicos a largo plazo, podemos tener como principal alteración que haya hipoalbulinemia. Y generalmente se ha asociado que valores menos de 2 o de 2,5 gramos sobre decilitro, pues se han siempre asociado a deficiencias en la cicatrización. Entonces, eso hay que considerarlo porque este factor, aunque yo mejore en mi técnica, materiales, y yo pueda como tener en este aspecto un poquito más de actualización y demás, este aspecto pues no debo de olvidarlo. Aunque la plática se va a centrar mucho en la técnica quirúrgica, esta también es igual de importante. Otro aspecto que también hay que, dentro de lo que es el estado de salud, tomar en cuenta que generalmente como de las patologías que probablemente son las que van más como asociadas a problemas en la cicatrización, tenemos justo el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una condición que va a afectar la producción de hormonas tiroideas y pues vamos a hacer como un recordatorio que estas hormonas participan, son muy importantes en el organismo porque participan en muchos procesos, pero dentro de todos los procesos que van a estar participando, pues se incluye justo la cicatrización de las heridas. Entonces se han asociado justamente que estos animalitos que tienen y cursan con estas endocrinopatías tienen una disminución en la síntesis y degradación de la colágena, por lo cual pues sí es súper importante que consideremos en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, no nada más si es de abdomen, o sea, puede ser de cualquier otro, de ortopédico, de tórax, de lo que sea, pues un paciente con alguna endocrinopatía adyacente me va a tener bronca en la cicatrización. Entonces, insisto, este como factor paciente en todo lo que tiene que ver con la cicatrización, no lo vamos a ver el día de hoy, pero quiero que hoy también lleven en mente que parte de todo lo que vamos a hablar de las hernias, pues el factor paciente también influye para que podamos nosotros tener esta complicación. Y bueno, aquí también es importante considerar que hay cosas muy básicas en la historia clínica, en la reseña, información que también, la edad también se ha visto que es algo importante aquí. Normalmente animalitos gerontes también tienen más problemas en la cicatrización. También puede haber incluso
medicaciones con inmunosupresores, generalmente los corticosteroides, también tienen asociaciones con una deficiencia en la cicatrización, por lo cual también hay factores que incluso pueden estar estos animalitos con algunas otras patologías que tengan algún tipo de corticosteroide como parte de su tratamiento a largo plazo, también considera que esto influye en la cicatrización. La verdad es que este tema es bastante amplio, eh, pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en lo que es la parte quirúrgica de esto, que también a la literatura nos está como haciendo voltear a ver, en lo cual prácticamente Derenberg en 2022, en uno de los estudios que nos está como haciendo esta reflexión, justo lo que él mencionaba en el aspecto de la técnica quirúrgica, hablando propiamente del cómo se hacen los procedimientos, pues un aspecto importante es que todos los procedimientos se hagan de forma aséptica, por lo cual siempre debo de estar importante, tomando en cuenta que cualquier tipo de contaminación puede influir en la cicatrización, puede influir en la evolución, o sea, no nada más me preocupa porque va a haber peritonitis y porque no, también puede haber complicación de tejidos blandos, esta contaminación es un factor que va a estar teniendo como un punto decisivo en el cual, aunque sea de tejido blando, puede provocar que haya dehiscencia y si esto ocurre a una temprana como día de evolución postquirúrgico, pues también puede comprometer la línea de incisión primaria y entonces vamos a tener hernias. Hay que tener mucho cuidado con respecto a ello. Ahorita vamos a ir desmenuzando más allá, pero definitivamente el factor humano en el cual estamos hablando desde el cómo hace el procedimiento, no nada más desde ya que está en la técnica, sino en la planificación, pues nos habla de que justo es intentar hacer como con esta idea de aplicar los principios básicos de la cirugía, porque esto también me va a llevar a un buen manejo de los tejidos y finalmente esto pues también influye en la cicatrización, porque muchos tejidos a lo mejor no son como tan resistentes por las características. Una fascia, a lo mejor si la maltratamos, a lo mejor con los instrumentos, podría ser que no se desvitalice tan rápido comparativamente con un intestino, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay como diferencias importantes en los órganos y los tejidos, y esto pues finalmente lo vamos a poder resolver si siempre aplicamos los principios básicos de la cirugía en cada procedimiento. Ahora, esto con respecto a la técnica de lo que Derenbeck en su artículo nos estaba como comentando, justo es alrededor desde el abordaje, la elección de los materiales de sutura, el tipo de patrón en los cuales estuvieron haciendo estudios con respecto a cómo mejorar esta técnica haciéndola o dirigiéndola hacia una forma atraumática, que esto generalmente en sus estudios pues sí demostraron que sí influye en la evolución del paciente. Entonces, como tal, esta técnica quirúrgica la vamos a ir estudiando paso a paso y de igual manera, pues yo voy a hacer el recordatorio, el procedimiento, o sea, todo lo que va antes de entrar al quirófano es igual de importante porque es el mantenimiento de la cadena de asepsia y esto evidentemente pues nos va a beneficiar a largo plazo porque vamos a tener siempre esta como eh, conciencia quirúrgica que nos va a llevar a que podamos hacer el acto quirúrgico evitando, por ejemplo, estas contaminaciones, porque este factor sí es determinante para que esta evolución eh, del, del procedimiento pueda tener una buena o mala evolución. Ahora, como siempre, a manera de recordatorio, desde el acceso a la cavidad abdominal, en los estudios que se estuvieron revisando para esta plática, nos hablaban justo que estos tipos de procedimientos, al ser atraumáticos, era importante que los abordajes desde el inicio, desde estar haciendo esta incisión primaria, tomáramos en cuenta que justo hay que empezar como a enfocar otra vez en el recordatorio de que la parte anatómica, a pesar de que estamos hablando que a estas alturas, hoy es miércoles, estamos al tercer día de nuestro curso de esta semana y justo estamos volviendo a lo básico y lo básico es recordar anatomía. El día de hoy vamos a hacer el recordatorio de la anatomía de lo que es los planos del abdomen. Esto, cuando yo voy cortando,
lo ideal es que haga cortes de una sola intención, que yo haga cortes homólogos y entonces al ir identificando cada corte, que de igual manera, a manera de recordatorio, de lo externo a lo interno, voy a ir desde la piel, tejido subcutáneo, grasa, fascia interna y peritoneo. Al momento de hacer la reconstrucción, este cierre que también debe de ser igual a traumático, también debo de hacerlo a través del adosamiento de planos homólogos. Entonces no debo de olvidar que existen estos planos y que cuando yo voy cortando, otro factor importante que es muy determinante para el cierre de cavidad es que el acceso desde un inicio debe de realizarse siempre por la línea blanca. La línea blanca, recordemos que es una aponeurosis que finalmente es la unión de los músculos del abdomen. Estos músculos del abdomen vamos a tener que al momento de unirse en la línea media, porque coinciden con la línea media, estos músculos que son este oblicuo abdominal externo, posteriormente va a venir este oblicuo abdominal interno y vamos a encontrar con un poco más de extensión este músculo transverso y finalmente el músculo recto del abdomen, y cuando se unen van a tener esta unión con un tejido que vamos a poder apreciar visiblemente, aunque a veces no es con el grosor que yo quisiera, que prácticamente la literatura nos marca que el margen puede ser muy variable y que pues podemos estar hablando de 2 o 3 milímetros y a veces no se puede reconocer. Entonces tenemos que volver a lo básico y son puntos directrices. Si yo no accedo a la cavidad por línea blanca y me voy para medial, expongo los músculos y al momento de hacer la reconstrucción de la herida, también se ha asociado durante lo que es esta como revisión literaria, que el acceso a cavidad que no es por línea blanca también es un factor que va a contribuir a que haga un mal cierre de la cavidad. Entonces, a veces este punto que es el más importante, a veces no le prestamos con mucha importancia o no le damos el peso necesario y finalmente lo que va a estar aquí sucediendo es que voy a tener un acceso paramedial. Y para que yo lo pueda evitar, uno de los como tips que les puedo yo estar recomendando, primero que nada, posicionen bien a su paciente. El posicionamiento adecuado del paciente te va a dar a ti una visibilidad muchísimo mejor. Y aparte de ello, o sea, los puntos directrices, vamos a estar recordando que ya los manejamos la clase pasada, en esta sesión pasada, y justo me va a ayudar como punto directriz la cicatriz umbilical. A veces no podemos apreciar esta línea blanca y muchas veces la culpa es de la cobertura grasa. Ese tejido graso impide que yo lo pueda apreciar de una manera sencilla. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero que nada, ubicarme, centrar este punto directriz. La mayor parte de las veces ubicando cicatriz umbilical, siempre va a coincidir con cicatriz umbilical. Hay algunos animalitos que definitivamente pues son excepción de la regla, pero definitivamente la gran mayoría de las veces sí me va a funcionar seguir este punto directriz. Entonces, uno de los puntos también podría ser, a mí no me gusta mucho, pero algunos recomiendan que retires el tejido graso, porque de esta forma tienes una visibilidad hasta que ya puedas apreciar las fascias. Las fascias tienen un aspecto blanco perlado, entonces ahorita vamos a ver justamente que esa fascia, hay una fascia externa, esta fascia externa, que es la que nosotros apreciaríamos con este blanco perlado, sí es importante que la ubiquemos. Ahora, ya que está ubicada, es importante que hagamos siempre un corte longitudinal. Esta incisión primaria se caracteriza por ser de una sola intención. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque el estar haciendo incisiones parciales también va debilitando. En muchas de las ocasiones, un problema importante es que en la búsqueda de la línea blanca se están haciendo incisiones tras incisiones y se daña la fascia. Y si yo debilito la fascia, es un punto débil que por nuestro animalito que va a estar en cuadripedestación, es un punto crítico que al momento de tener una mala recuperación, porque hay un mal reposo, porque hay una conjunción de muchos factores que van sumando de manera negativa, lo que va a terminar pasando es que va a haber
hernia incisional. Entonces sí toma en cuenta que esto que parece bastante sencillo, a veces se nos pasa, a veces se nos olvida. Trata bien esa fascia. Si la estás incidiendo, que no te lo recomiendo, tienes que tomar en cuenta que en ese punto, si la incidiste paralela y te arrepentiste y volviste a regresar porque esta elección inicial fue como errónea, pero estuvo muy lejana y no puedes acceder por ahí, hay que reconstruir esa zona porque definitivamente puede debilitar toda la línea y puedo meterme en problemas. Ahora, ¿qué otro aspecto importante también debo de tomar en cuenta? Otro aspecto sería también que yo al momento de estar como realizando los procedimientos, si yo decido, porque yo les digo, desde mi punto de vista, la verdad es que a veces para mí no es tan necesario hacer el retiro del tejido graso. Normalmente, digo, esta es una incisión que normalmente estamos manejando para hacer una OVH. Entonces, a veces en este tipo de incisiones, por la cobertura grasa, probablemente no tengas mucho problema, porque el retirar ese tejido graso significa que vas a quitar ese tejido, y ese tejido ocupaba justo un volumen que en el momento de retirarlo se puede convertir en un espacio muerto. Con estas incisiones de este tamaño no creo que tengamos tanto problema, pero si hacemos incisiones más grandes, quitar todo este tejido podría estar favoreciendo que se presenten seromas, y la presentación de seromas, el seroma es un medio líquido. Recordemos que este seroma es una sustancia, es un trasudado simple que finalmente va a mantener una humedad, porque el organismo no va a permitir que haya espacio, que haya aire en ese tejido. Entonces, inmediatamente empieza a estarlo llenando de líquido, y al momento de llenarlo de líquido es esta secreción serosanguinolenta, y entonces lo que vamos a tener aquí es este seroma, esta presentación de seroma, y el seroma lo que vamos a estar teniendo va a ser un medio que va a predisponer a que esa humedad favorezca que haya dehiscencia, y entonces los bordes quirúrgicos se van a separar. Entonces no me conviene. Por ello, la verdad es que desde mi punto de vista, no creo que sea como una de las opciones, ¿no? Esto, por ejemplo, que estamos aquí mostrando es tomado de este artículo de SMEC. Y entonces aquí nos está mostrando cómo, digo, es una foto que ojalá nos estuviera como pasando frecuentemente, eh, pero justo lo que está aquí evidenciando es cómo se observa esta línea blanca, que visiblemente sí la puedo apreciar. Una vez que yo la hago, les comento que como de manera de enseñanza, de forma inicial para quienes apenas están aprendiendo, siempre les recomiendan que tomen estas pinzas de Alice de esta manera, porque es una manera segura en donde accedes a la cavidad protegiendo lo que son los órganos internos del acceso por el bisturí. Pero finalmente a largo plazo sí vas como teniendo mejoría en el aspecto, y muchas ocasiones, pues esta, que es como de las primeras formas que aprendemos a entrar a una cavidad abdominal, hoy en día con todos estos datos que nos están hablando, que mejoremos el trato que tenemos, aunque la fascia sé que es un tejido que es más resistente, nos están hablando que definitivamente le va mejor si tenemos accesos donde no estamos pensando. Esta es otra forma. Aquí también, una vez que ya accediste, pues yo estoy segura que muchos de ustedes recordarán que así es como siempre se les recomienda y se les está como enseñando sobre todo a quienes apenas está empezando, que estas son como formas seguras, ¿no? Definitivamente hablar de acceso a la cavidad abdominal con respecto a estos otros métodos que podemos observar aquí, pues estamos hablando que ya para que yo los pueda llegar a hacer, sí recomiendo pues, sobre todo que ya tengamos un poquito más de habilitación, porque a veces esto puede llegar a tener como consecuencia la laceración de los órganos de forma accidental, y evidentemente pues no queremos meternos en problemas. Lo importante aquí con respecto a este tipo de accesos a la cavidad abdominal siempre es tomar en cuenta que estamos teniendo siempre instrumentos que teóricamente, por cómo están diseñados, se supone que no son traumáticos, pero definitivamente sí influyen en la desvitalización de los tejidos, y todos los artículos en recomendación te dicen que trates de no como lastimarlos tanto. Entonces, una forma es también desde el cambio de mejorar el acceso a la cavidad, y una de las formas pues es
incluso la sonda canalada, yo creo que es una de las maneras, dentro de todas las que estamos viendo aquí, una de las formas seguras, una de las formas que podemos estar tomando en cuenta, porque finalmente estamos teniendo una directriz con un instrumento que viene en el instrumento, en la instrumentación general básica. Entonces la verdad es que no hay problema. Yo creo que esto todo el mundo lo tenemos. No vamos a como a tener como mayor problema al llevarlo a la práctica. Estas otras formas, utilizando, por ejemplo, esta pinza Adson, pues también son maneras. La verdad es que si te das cuenta, todas están protegiendo la cavidad, porque finalmente esta elevación con la pinza Adson está protegiendo los órganos internos, porque te sigue elevando hacia dorsal la pared. La tijera hace lo mismo. La tijera, en vez de que como en estas estemos aquí tomándolo con estas pinzas de Alice, pues aquí estamos teniendo justo que esta quijada de la tijera se eleva hacia dorsal, y de esta manera estamos entrando de manera segura, y también podemos estar accediendo sin que estemos como manipulando tanto los tejidos. Aquí en esta otra imagen, pues se habla también de cómo se hace directamente con una disección, y podemos estar aquí con el mango de bisturí, pero evidentemente para que podamos llegar a hacer alguna de estas, primero que nada, pues tenemos que ver qué es lo que mejor me conviene de acuerdo a mis características y lo que más me conviene, ¿no? Obviamente, si ya tenemos más equipos, pues esta es otra forma, es una forma que también hago un control hemostático, es un aspecto que también es importante que nosotros empecemos a estar como considerando hoy en día, porque pues está cambiando la manera en que estos dispositivos cada vez están siendo pues ya parte y herramienta no básica, porque pues todavía no está como en todos lados, pero son herramientas importantes que todavía hoy en día podríamos considerarlas. Ahora, el material de sutura. Este material de sutura no nada más es el aspecto de cómo entro. Ya platicamos que hay que manipular bien los tejidos, hay que estar teniendo en cuenta como esas consideraciones con respecto y dirigido a mejorar el cómo estoy tratando todo desde el manejo de los bordes de la cavidad abdominal, pero definitivamente algo que también puede ser un factor es el material de sutura. El material de sutura, recordemos que a pesar de que tengamos materiales de sutura que sean absorbibles, finalmente ese material de sutura funge como cuerpo extraño, y ese material finalmente va a tener una respuesta por parte del organismo. A manera de recordatorio, recordemos que los materiales de sutura se van a absorber a través de dos vías. Una vía que es una vía enzimática, que es una vía orgánica, que es una vía en donde generalmente aquí como el principal material de sutura que vamos a tener como ejemplo de estos materiales que son de tipo orgánicos, tenemos el catgut. El catgut es un material se considera un material natural. ¿Qué quiere decir? Que también dentro de los componentes tenemos que este material está fabricado a través de su mucosa de intestino de ovino o bien de serosa intestinal de bovino, ¿no? Entonces son materiales que generalmente tienden a tener mucha respuesta inflamatoria. Por eso es el material que se va a degradar a través de esta vía enzimática. Esta vía enzimática no es muy conveniente porque requiere más respuesta inflamatoria, y la verdad es que no conviene en ningún motivo ni por ninguna razón que un material de sutura haga eso. Por ello, como que ha tenido más auge los materiales de sutura que son sintéticos. Los materiales sintéticos, estamos hablando que estos materiales absorbibles se van a absorber por una vía que se llama hidrólisis. Esta vía de hidrólisis vamos a tener justo que siempre vamos a estar teniendo que, a pesar de que un ácido poliglicólico se absorbe a través de estas vías y también una polidioxanona, pues no es suficiente también nada más hablar que se absorban de una forma, no tan, no tan con una respuesta tan exagerada, sino también otras características con respecto a su número de hebras. El número de hebras, estamos hablando que
el material de sutura se va a clasificar en multifilamento o monofilamento. Esto pues ya ustedes lo saben. Realmente aquí, con cualquiera de estos dos, mientras sea absorbible, pues yo puedo cerrar mi cavidad abdominal. Pero ahora, ¿qué es lo que nos está hablando justamente Derenberg en sus estudios? Él lo que ha encontrado es que dentro de los animalitos que hubo dehiscencia y que hubo justamente estas hernias incisionales, pues la mayoría estaba teniendo materiales de sutura multifilamentosos. Entonces, recordemos que este material multifilamentoso, pues bueno, el hecho no nada más es que tenga estas dos hebras, el que tenga el efecto serrucho que vimos cuando estuvimos platicando de las hemorragias, sino también tiene una característica que al ser trenzado, pues es fácil que se deposite la materia orgánica y entonces no es como una buena característica que deba de tener. Y generalmente algo y también importante es que no tienen una absorción lenta, generalmente tienden a tener una absorción relativamente mediana. Entonces, lo que Derenberg en sus estudios encontró que era mejor utilizar materiales monofilamentosos y de preferencia los que tengan absorción lenta. Y recordando justo, por ejemplo, uno de los materiales que podría ser un idóneo es la polidioxanona y esta polidioxanona tiene un periodo de absorción de hasta 182 días. Entonces, la verdad es que pues es una absorción bastante lenta con respecto, por ejemplo, a que les gusta puede ser la poliglactina 910, que es el Vicryl. Esta poliglactina 910 pues tiene una absorción que puede ser hasta de 60 días e incluso así como tal vez podría ser de 90, pero pierde la tensión casi el 50%. La verdad es que no es como tan buenas características, por lo cual, pues si yo ya tengo estos datos con respecto a los materiales de sutura, pues sí, hay que tomarlos en cuenta. Definitivamente lo que yo sí les puedo decir como ya a manera de experiencia y lo que he trabajado y lo que he tenido como en relación a las observaciones con respecto a todos los casos que se han atendido, hay ocasiones en que estamos ocupando multifilamento y aunque no sea un material como ideal, funciona. Pero para que funcione también, no le dejes todo el material de sutura, pon atención en los otros aspectos, tal vez mejorando todos los otros aspectos, pues a lo mejor en este momento pues no es tan fácil como cambiar todos los materiales y hacer todo esto, porque esto influye directamente en presupuestos y en otras cosas, pero el objetivo es que lo hagamos, ¿no? Entonces, esto finalmente, pues sí, el material se ha identificado como un factor predisponente, entonces el tipo de material se importa. También aquí lo que les puedo yo estar comentando con respecto a esto es que intentemos sobre todo al estar hablando de técnicas atraumáticas, siempre es importante que tengamos materiales de sutura que tengan punta usada. La punta usada, esta es una punta roma y finalmente esto también me ayuda a que no lastime los tejidos. Otro aspecto importante, también hay que tomar en cuenta que la elección, a veces elegimos un material a lo mejor no tan bueno o el que tenemos, o a veces por alguna situación estamos trabajando con materiales multifilamentosos, pero otro factor que también se ha asociado, no nada más es por propiamente el material, porque evidentemente a lo largo de todo lo que estamos hablando, de todo lo que se ha trabajado históricamente en la cirugía, pues no siempre se trabajó con materiales monofilamentosos y mucho tiempo se trabajó con catgut. Y no es un material que me guste mucho, pero tampoco creo que quiere decir que se satanice y que quiere decir que es un material que cuando se usó y todo estuvo mal, porque la realidad es que no. Hay factores también que están jugando un papel importante y uno de ellos es el calibre. A veces elijo mal el material y aparte un calibre todavía pésimamente porque estoy eligiendo calibres súper mayores a lo que requiere ese paciente, entonces también estoy sumando más piedritas y entonces voy a tener como lo inevitable. Y lo que les puedo decir en mi experiencia, muchas de las veces, a lo mejor me ha tocado ver que, sobre todo cuando hemos ido a campaña de esterilización, pues, a veces trabajamos con catgut y no necesariamente quiere decir que vamos a tener problemas, pero sí les voy a comentar
que también hay que tratar de elegir el calibre siempre, ni no importando si es multi, si es mono, porque el hecho de que sea monofilamentoso no quiere decir que me va a aguantar un calibre del cero, una gata que pesa 2 kilos. Entonces, la verdad es que no. También debemos de razonar que el calibre, finalmente, este material de sutura, no importa cómo se llame, el material se llame polidioxanona, que es como de los mejores materiales que vamos a tener, o un material Catwood, vamos a tener siempre como un factor ajeno al organismo y es un cuerpo extraño. Y si le sumas un calibre inadecuado, por supuesto que aunque se absorba de vía por hidrólisis, va a tener problemas ese paciente, porque el calibre también hace, o sea, que tenga reacciones. Entonces tenemos que también considerar no usar lo que tengo, es lo que necesito. Cuando estoy haciendo los anudamientos, porque hago los diferentes patrones de sutura, que ahorita vamos a hablar de ellos, también debo considerar que los cabos deben de ser cortos. Entre menos material de sutura deje que sea de forma innecesaria, mejor le va a ir a ese paciente. Ahora, con respecto al cierre de la cavidad, ¿qué vamos a estar platicando? Pues bueno, como ya habíamos dicho, las tendencias para hacer como estos cierres que tengan siempre como bandera estas técnicas atraumáticas, siempre tenemos que considerar, ya revisamos cómo están estos planos, ya revisamos que justamente voy a estar incidiendo, ya le pusimos nombre a cada plano. Cuando yo hago la reconstrucción de esa cavidad, debo de hacerlo de igual manera. Ahora nada más vamos a hacerlo de la parte interna a la parte externa. Pero de estos planos, ¿qué es lo que yo debo saber? Pues siempre es importante porque la equidistancia, siempre al momento de estar hablando, que nos están enseñando el cómo vamos a suturar, siempre yo recuerdo que a mí me decían que era de 5 milímetros y que hasta 1 centímetro y que no sé qué. Bueno, pues resulta que a veces en la práctica, pues sí te das cuenta que uno no los mide, pero tampoco estamos tomando en cuenta cosas que evidentemente no convienen porque no estamos haciendo distancias que sean gigantescas, pero siempre cada uno va a tener sus medidas. Curiosamente, con respecto a este dato, en este artículo del 2018, lo que están hablando, realmente aquí se centran mucho en el tipo de patrón que ellos veían que les iba mejor al cierre del abdomen. Ellos hablaban que para ellos el cierre con un patrón de sutura continuo era mejor, se distribuía bastante bien esta tensión, pero que era importante tomar en cuenta que esa equidistancia, pues sí era importante que estuviera como en estas distancias, de 5 a 8 milímetros, que va a ser desde estos bordes quirúrgicos hacia los laterales y justamente entre punto y punto de 5 milímetros. Yo estaba, obviamente, preparando este curso. Curiosamente, pues vamos a encontrarnos en la literatura siempre estos datos. La realidad es que a veces llevarlos a la práctica es bastante complicado. Sin embargo, sí tenemos por lo menos que tener como una noción que estamos hablando si son de 5 a 8 milímetros, estamos hablando que son 5 milímetros, lo que nos están recomendando, pues son juntos, ¿no? Tampoco es uno junto al otro pegado, pero sí estamos hablando que son cercanos. Entonces, considera esto en aspecto de evaluación visual. Si tienes como que en este punto de este con respecto al que sigue, se ve completamente uno más grande y el otro más pequeñito, no vas a agarrar una regla, o sea, estamos hablando de cosas prácticas, y esto nadie lo va a hacer y no lo vas a medir, o sea, pero ¿qué puedo yo hacer para que pueda tomar en cuenta estas como recomendaciones y estos consejos que nos da la literatura? Podríamos estar haciendo esta evaluación siempre practicando visual y estarlo haciendo y estarlo haciendo y estarlo haciendo. Nosotros cuando repetimos y repetimos y repetimos, te vas dando cuenta que sí vas alcanzando esta como homogeneidad y esto es lo que le vamos a hablar de una equidistancia. Y finalmente, esta equidistancia, cuando yo la logre, a lo mejor no van a ser estos 5, 8 milímetros, pero de este punto a este punto y de este punto al otro punto, lo que yo suture
para mí, o sea, esto va a ser equidistante porque si es homogéneo. Si viene a suturar alguien más, la mitad de la línea, va a haber cambios porque son personas diferentes, pero siempre va a ser importante que esa equidistancia de forma individual, si la empecemos como a trabajar. Y la única manera que yo les puedo recomendar que la vamos a ir mejorando es practicando. No hay mejor forma que habilitarse. Realmente a veces, como egresados, a veces no le prestas como tanta atención al seguir haciendo como patrones de sutura, porque a veces pues en el día a día a veces se complica encontrar espacios en donde puedas estar como habilitándote. Pero finalmente sí les voy a decir que así como existen deportes, siempre vamos a tener que se ejercitan y que tienen formas de ir entrenando. Nosotros tenemos siempre, hablando de cirugía, pues hacemos un trabajo manual. ¿Qué tenemos que hacer? Entrenar nuestras manos. No podemos estar como esperando hasta que tenga cirugía. Cuando vamos iniciando, pues ojalá que estuviéramos teniendo muchas cirugías cada semana, pero a veces no es así. En lo que te vas estableciendo, pues obviamente es tiempo perdido y en lo que estamos preparando todo y haciendo de todo en el consultorio, pues a veces se te olvida como este aspecto y no lo puedes dejar porque lamentablemente esto lo puedes aprender relativamente o según tú muy bien, pero si lo dejas, te pierdes y es como otra vez y lo tienes que volver a retomar. A lo mejor no nos cuesta en algunos casos retomar con con tanta preocupación, pero lamentablemente si esto lo vamos sumando con malas experiencias, pues sí vamos a tener problemas, ¿no? Porque vamos sumando esta negatividad y ello pues va haciendo puntos en contra de nosotros y esto suma nuestra inseguridad y la vamos a regar más. Entonces los errores siempre van a estar acompañándonos si no me habilito. Ahora, con respecto a las técnicas traumáticas, siempre recomiendan que hagamos patrones de sutura adosantes, porque justo estas, al ser adosantes, ¿qué quiere decir? Une este borde con este otro borde en planos homólogos, sí, pero esta unión favorece, cosa que no pasa con otros efectos que vamos a tener eh, con respecto a los bordes que tiene directamente que ver con la elección del patrón de sutura. Ahorita vamos a platicar qué es lo que yo les recomiendo. Vamos a iniciar con el cierre de la cavidad abdominal, porque esto pues sí lo tenemos que desglosar. Parte de lo que vamos a estar hablando del motivo del por qué se está produciendo esta hernia incisional tiene que ver con esa técnica quirúrgica en el momento del cierre. Este momento del cierre estamos hablando que ya acabamos de hacer el procedimiento que estuvimos haciendo, en este caso la OVH, ahora ¿qué vamos a hacer? Cerrar. En el momento del cierre, siempre es importante de todos estos planos porque no se cierra el peritoneo. El peritoneo hoy en día se ha identificado como un factor para promover adherencias. Realmente estas células mesoteliales, que finalmente el peritoneo está recubierto de este tipo de células, pues se llegan a regenerar, no hay mucho problema. Si tú no la tomas, no pasa nada. Recordemos que este es el último plano que vamos a tener para que podamos acceder a la cavidad abdominal. Antes de este tenemos a la fascia interna y la fascia interna está como muy pegada a este peritoneo y también si tú accedes a través de los planos, como platicamos, a través de esta línea blanca, justo por ahí, pues realmente estas vainas que justo es como la están ejemplificando, pues realmente no voy a tener mucho tema cuando voy a cerrar la cavidad, pero es importante considerar que si me voy para medial, va a haber una exposición del músculo. Ahorita vamos a ver unas fotos con la exposición del músculo y ahí tengo que cambiar el chip, el modo de hacer el cierre, porque de ninguna manera, en ningún tipo de cierre de cavidad abdominal, nunca se considera el músculo. El músculo no tiene resistencia, el músculo no se considera en ningún tipo de patrón de sutura. No importa si yo lo hago continuo, discontinuo, no importa. El músculo no se toma. ¿Qué es lo que le da la resistencia a la cavidad abdominal?
es la fascia externa. La fascia externa en sus componentes tiene tejido conectivo. La fascia interna tiene tejido conectivo laxo. Eso que tiene laxo, así literalmente, ese tipo de tejido, no le da resistencia a la cavidad, por lo cual, de todos estos que estamos viendo, de los primarios que están hasta lo más cercano ya propiamente al acceso de cavidad abdominal, la única estructura que me va a dar fuerza y resistencia va a ser esta fascia externa. Y de hecho, por ejemplo, en este artículo del 2018 recomiendan que esta fascia abdominal, o sea, sí se identifique y sí, pero también tome en cuenta que al momento de hacer el cierre, considera la longitud de la sutura y que ellos en este artículo recomiendan que debe de ser 4 veces la longitud de la incisión, mínimo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el cierre, el tipo de patrón, por ejemplo, que ellos recomiendan es un patrón de cierre continuo. Si yo hago un patrón de cierre continuo, si yo no considero estar con esta longitud, lo que va a pasar es que a mitad de la línea me va a faltar material de sutura. Y entonces tengo que anclarme, volver, y entonces se pierde esta tensión y es en contra de lo que yo quiero lograr. Yo quiero mantener una homogeneidad, justamente esa tensión sobre la línea. No lo voy a lograr si yo hago un patrón continuo que va a tener ahí una finalización a medias. Entonces, sí considera, yo lo voy a hacer continuo, entonces debo de evaluar el material de sutura, me va a alcanzar, lo uso. Si no me va a alcanzar, abro otro material de sutura. Esto es bastante sencillo. Y también, otra cosa que también les puedo recomendar es considera que siempre hagas el cierre en modos anatómicos y siempre, pues, la recomendación es que se haga de craneal a caudal. Aquí, por ejemplo, dentro de este cierre que va a ser atraumático, como ya lo habíamos dicho, es un patrón adosante, se está cerrando con un continuo simple. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta aquí, está relativamente fácil porque estamos hablando que la identificación de estos planos, yo sé que, o sea, esto es piel, aquí hay tejido subcutáneo, aquí esto es una cobertura grasa, esa es una gatita bastante gordita. Aquí vamos a tener esta estructura perlada, esta es la fascia. Aquí realmente no hubo como tanta bronca en el aspecto porque sí fue como muy hacia medial el abordaje, no hubo tanto problema, el cierre es bastante sencillo. Pero una recomendación que siempre les doy es que al momento de hacer este patrón continuo simple tiene una gran ventaja. Al momento de realizarlo, o sea, sí es rápido, porque de hecho las ventajas que te da un patrón de sutura continuo versus un patrón discontinuo, pues es la fluidez y la rapidez. Y esto pues lo debo de aprovechar al 100% y cuando yo lo voy haciendo, sí les recomiendo que cada vez que ustedes vayan avanzando, siempre hagan una tracción y esa tracción se pueden ayudar incluso con la gasa y es importante que se ahogue ese material de sutura en el tejido y no lo podamos observar. Yo estoy haciendo este patrón de forma en avanzada y si se dan cuenta, el hilo no se ve. Esto habla de que está bien apretado. A pesar de que sea un patrón adosante, no podemos ir por la vida pensando que los patrones se tienen que estar observando. Esto es muy como de la escuela, esto es como para que te evalúen. Pero en la vida real, si tú dejas un patrón de sutura así y se ve, te queda flojo. A lo mejor si yo lo hago esto mismo en un cierre porque hice una cirugía a nivel cervical, definitivamente no va a pasar nada porque el cuello no va a tener la misma presión que lo que estamos hablando en la cavidad abdominal. O sea, la cavidad abdominal soporta bastante presión. Y entonces esto definitivamente, uno de los errores como más importantes es que los dejan flojos. Aunque yo haga un patrón adosante y que sí es el que se recomienda, o sea, lo importante es evalúalo de forma visual. Si se ve el hilo, está flojo. O sea, no necesito que venga nadie, que tenga más experiencia o lo que tú quieras. No, no necesitas eso. Simple y sencillamente es evaluarlo tú mismo. Observa si se ve el hilo, está flojo. Y esto es un factor
que puede provocar, porque una desventaja que tiene un patrón continuo, pues precisamente es que solamente tiene dos nudos, es el anclaje inicial y la finalización del patrón de sutura. Si yo esto no puede soportar, al realizarlo no puede soportar esa tensión, pues va a dar de sí y va a haber dehiscencia y entonces voy a tener hernias. No quiero tener esto. Entonces sí es un punto súper importante porque más que estar discutiendo si lo tenemos que hacer continuo o discontinuo, la realidad es que puedes hacer un buen patrón continuo simple, pero considera lo que te estamos como diciendo. Siempre es importante que esté bien apretado. Una vez que ya lo finalices, pues también ve mejorando el trato hacia los tejidos. Aquí en este caso, en el trato hacia los tejidos, estamos platicando, eh, trato ya no de estarlo tomando con las pinzas, porque esto es muy de la escuela, es muy de la universidad. Siempre te ayudaban para hacer esta identificación de los planos, pues ciertas pinzas, y estamos viendo, por ejemplo, esta imagen que está aquí. Estas pinzas son pinzas de Alice que están traccionando y haciendo sujeción de la pared abdominal, pero la realidad es que tomando en cuenta estas recomendaciones atraumáticas, pues ya intentemos no usarlas. Yo sé que a veces es difícil y que pero la verdad, yo les recomendaría que, muy importante, el aspecto visual sí es como un factor determinante más que lo pince, para que yo pueda hacer la identificación de los planos. Definitivamente, el hacer este tipo de manejo puede desvitalizar la pared. Y podemos tardarnos, ¿qué les gusta? A lo mejor, si no tengo tanta experiencia, el cierre de cavidad abdominal, o sea, la primera línea me podría aventar hasta pues que les platico, yo he presenciado hasta 20 minutos que gente que a veces no, pues es normal que se tarden tanto porque no lo han hecho frecuentemente, pero estas pinzas, pues están todo ese tiempo pinzando ese borde, esa pared y desvitaliza. Entonces, la verdad es que la recomendación es que a lo mejor de tus primeras cirugías, pues está bien, identifica, ve aprendiendo cuáles son las estructuras, pero a la larga, pues es mejor ya no estar manejando tanto los tejidos. En esta otra imagen se puede observar aquí el músculo. En este acceso a la cavidad abdominal, pues se fueron ligeramente para medial, no pasa nada. Realmente aquí el cierre, si te tardas un poquito más, sí, pero algo que no debo de hacer nunca es tomar el músculo. El músculo no le va a dar resistencia. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy recomendando? Es fascia externa. ¿Cómo puedo entonces aquí suturar la fascia externa? Tendría que, con mi pinza Adson, justamente tomar este bordecito que está hasta aquí, porque esta fascia externa es esto perladito y de este lado va a estar en esta zona. A veces, si no te permite el tejido graso ver, pues sí te recomiendo que hagas un poco de disección Roma para que retires, no completamente, porque yo les decía que la verdad es que no secciono el tejido graso, pero puedes hacer disección Roma para que te permita visualizar esta fascia en el borde que a lo mejor no tengas tanta visión, pero sí es importante que sepas, que estés consciente que sí lo estás tomando. Y de hecho, al momento de hacer la tracción, en el estar haciéndolo, cuando estás apretando entre punto y punto para que no te quede flojita la línea, siempre va a ser como importante esas tracciones hacia dorsal, porque el hecho de hacerlo hacia dorsal, una forma de evaluarte para ver si estás en la fascia, pues sería hacer una tracción, a lo mejor sí puede ser un poco como tosco, pero, o sea, no lo vas a estar haciendo cada punto, simple y sencillamente podrías ver como a la mitad, o si tú necesitas una como autoverificación, pues sí podría ser que des una tracción hacia dorsal y si esto resiste, estás en fascia. Si no estás en fascia, generalmente pues a veces se confunde con subcutáneo y esto, estas tracciones desgarran, entonces fácilmente te puedes dar cuenta que no y sin necesidad de que te des cuenta hasta que te hablan porque ya se visceró el perro, ¿no? Entonces sí tienes que tomarlo en cuenta que hay formas de autoverificarte. Esto siempre es importante y sobre todo de las primeras veces. La realidad es que no estamos haciendo esas autoverificaciones como en todo momento, pero siempre implementalos de acuerdo a lo que tú vayas decidiendo que tú requieres, ¿no? Una vez que ya
Empezamos con el primer plano, hablamos que entonces el primer plano siempre va a ser esa fascia externa. El segundo plano que yo voy a estar considerando sigue siendo la fascia externa. Les recomiendo siempre hacer puntos de reforzamiento. Los puntos de refuerzo tradicionales, convencionales, que siempre nos van a poder ayudar, son patrones en X y patrones en U. Podemos estar teniendo aquí varias variantes. Hay una X inversa, hay una X normal, o X horizontal y una X vertical, y de igual forma en la U. Pero es importante saber que cuando yo voy a hacer un reforzamiento, o sea, no lo voy a hacer nada más como en la parte del tejido graso, o sea, tengo que siempre, sobre todo, si yo tengo como dudas, refuerzo única y sencillamente la fascia externa. ¿Podría considerar otros planos? Podría ser, si tiene mucha grasa, podrías tomar tejido graso, fascia externa y luego tejido graso y fascia externa, porque estos puntos también se les reconoce como puntos de afrontamiento y esto finalmente te ayuda a cerrar espacios muertos, entonces sí podría ser una opción, pero siempre sin olvidar que es muy importante que se tome la fascia externa. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos ya este reforzamiento. Si tiene de verdad mucha grasa, podrías en subcutáneo tal vez hacer unos puntos discontinuos. La verdad es que generalmente haciendo buenos puntos de afrontamiento, la verdad es que la mayor parte de las veces ya no necesito hacer más. ¿Y qué tengo ahora que preocuparme? Bueno, vamos a subcutáneo. Entonces, la verdad es que aquí, ¿qué es lo que les recomiendo? Que hagan siempre un intradérmico. Yo sé que este patrón subcuticular a veces no es como tan fácil que se haga o a veces no se considera, pero la verdad es que sí es un patrón de un cierre estético que la verdad sí podemos estar siempre considerando. Tenemos siempre que considerar que para que yo lo pueda llevar a cabo, tome en cuenta que los calibres, ya platicamos que potencialmente el material de sutura que yo voy a elegir de forma inadecuada en un calibre puede traer consecuencias. Aquí, en subcutáneo, todavía muchas más consecuencias, porque realmente aquí tenemos que tomar en cuenta que los calibres siempre deben de ser de 3 ceros o 4 ceros de acuerdo a la talla. Si yo tengo un material porque me sobró, porque hay 2 ceros, porque acabo de hacer este procedimiento, o sea, utilizar un 2 ceros para hacer un subcuticular, seguramente vas a tener un problema porque el calibre es muy inadecuado para este plano. Siempre son calibres de 3 ceros, 4 ceros. Ahora, ¿qué voy a considerar? Si considero aquí, hay dos formas de hacer un subcuticular. Este subcuticular se puede hacer con material absorbible. El material absorbible, tenemos el anclaje, justamente es un anclaje interno. Y este anclaje interno, pues vamos a tener estas líneas finalizadas, se ve bastante estético. La verdad es que tener esto como finalización de un procedimiento de tipo que sea, la verdad es que te da una buena imagen ante el tutor. Yo sé que a veces esto dices, ¿y eso qué, no? O sea, pero la verdad es que sí es importante. Hoy en día es importante que nosotros muchas veces esto puede ser una carta de presentación que evidentemente nos puede favorecer porque nos van a recomendar. Lamentablemente, a veces esta como aspecto estético no lo tomamos mucho en cuenta y lo cerramos como podemos, ¿no? Entonces, la realidad es que este tipo de patrones tiene beneficios. Aquí podemos observar cómo es que se está haciendo y se está elaborando este tipo de patrones de sutura, realizándolos a través de materiales absorbibles, con lo cual voy a llevar justo a esto que está aquí. Hay un patrón subcuticular que también a últimas fechas realmente ha sido uno de los patrones que hemos modificado a lo largo de los procedimientos porque a pesar de seguir esas recomendaciones de utilizar materiales de sutura de 3 ceros o de 4 ceros, nos ha tocado pacientes que finalmente tienen ese famoso rechazo a la sutura y hemos tenido heridas que tienen contaminaciones asociadas al material de sutura y justo para tratar como de evitarlo, lo que nos ha funcionado y nos va bastante mejor es utilizar material no absorbible.
¿cómo hacemos un patrón de sutura con un material no absorbible? Se puede llevar a cabo, si se dan cuenta en el video, podemos hacer un anclaje. Este anclaje deja bastante holgado. ¿Por qué? Porque se tiene que quitar. Y de hecho, este tipo de cierre, la verdad es que nos ha tenido un cierre más estético, nos ha funcionado bastante mejor. El patrón se puede llevar a cabo siempre muy similar al que probablemente conocemos más regularmente, que es el anterior, pero este finalmente, la única diferencia es que tiene el anclaje y el final por fuera. Y para tenerlo por fuera y poderlo hacer con un material no absorbible, el material no absorbible es un material inerte que realmente no nos va a tener como mayor problema y no tiene reacciones. Entonces, sí, la realidad es que nos ha ido bastante mejor y por eso me atrevo a recomendarlo, que lo puedan llegar a hacer así. Y al momento de hacer el cierre, aquí nada más a consideración, pues siempre es que igual vayamos haciendo el manejo, intentando siempre hacerlo en la parte más superficial para que podamos nosotros adosar los bordes de una manera más adecuada y que no se abran, ¿no? Y la finalización, ahorita vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver en lo que transcurre el video. Se dan cuenta ahí lo está haciendo, llega hasta la comisura caudal, esta comisura caudal, y entonces el anclaje final es fuera de la línea de incisión. Y ya que se haga, ahorita vamos a ver cómo también los puntos quedan flojos y esto favorece que para el retiro únicamente hay que cortar justo en esta zona para que podamos fuera del nudito de los dos extremos y doy un jalón en un lado. Y entonces es un jalón que doy sin problema, no pasa nada, no les duele, es rápido, no se atora, no nada. Y ahorita vamos a ver, listo. Y ya, igual dejo los cabos largos porque pues es un material que después voy a retirar. Luego me dicen todos si esto no, porque los cabos quedan muy largos, si esto no interfiere, si esto no. Como cualquier tipo de manejo posoperatorio, el paciente debe de estar resguardado con collar isabelino de una manera que podamos tener que no se vaya a lastimar. La verdad es que lo recomiendo ampliamente. Si ustedes se dan la oportunidad y pueden estar como dentro de sus cirugías, a ver si tienen igual la misma experiencia que yo, la verdad es que nos ha ido bastante mejor, porque el tema de rechazo a la sutura a veces se vuelve bastante frecuente y son heridas que sabemos que son heridas relacionadas al patrón de sutura. Muchas veces también están asociadas a ese material de sutura y vamos a estar observando heridas contaminadas que todo el tiempo van a estar así hasta que el hilo, ese material, lo quitemos, ¿no? Ahora, una vez que ya termine este plano, que si ahora vamos a hablar de la piel. La piel sí puede estar, y de hecho lo ideal es que siempre estemos manejando materiales no absorbibles, pero definitivamente yo estoy muy clara que en muchas ocasiones, sobre todo en los gatos, a veces en estas gatas, no se puede estar haciendo este manejo porque son animalitos que definitivamente no se pueden seguir manejando
fácilmente en el posoperatorio, ¿no? Pero siempre es importante considerar que lo que mejor le va a la piel siempre es un material no absorbible. Podemos tener varias opciones. Podemos utilizar patrones adosantes, que son discontinuo simple, o un patrón evaginante como este patrón que aquí les voy a pasar. Este no es un cierre de abdomen, pero igual nos sirve para ejemplificar el patrón de Sarnoff. La verdad es que este tipo de patrón, sobre todo cuando no tienen oportunidad de llevar a cabo un cierre con un intradérmico, te da bastantes beneficios. Es un patrón evaginante. Si te das cuenta, entras lejos, sales lejos, y ahora lo que vas a hacer es entrar cerca y sales cerca. Por eso también luego le dicen lejos, lejos, cerca, cerca. Ahí lo estoy dejando un poco más apretado porque, insisto, no tiene un patrón abajo en subcutáneo, ¿no? Entonces, la verdad es que si no tienes oportunidad de hacer el subcuticular, te va bastante bien. Y no es como un cierre tan terrible en cuestión con el aspecto visual como los patrones en nuca. A veces el factor y el efecto tan evaginante que tienen visualmente a veces es bastante terrible, ¿no? Ahora, esto es como con respecto a la técnica quirúrgica, con respecto como de lo más importante. Eh, ¿Qué sigue ahora? Tomar en cuenta, como habíamos platicado, que la contaminación de las heridas, la contaminación de las heridas puede ser un factor importante. Para que haya una contaminación de las heridas, generalmente las heridas tienen que tener vigilancia, pero dentro del manejo que les recomiendo deben de hacer siempre, una herida debe de ser recubierta durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Hay eh, herramientas que nos permiten tener como este recubrimiento y uno de ellos es el IPAFIX. El IPAFIX es bastante utilizado. Podemos estar teniendo después de esto pues varios utensilios que son herramientas que podemos estar implementando de todo. Estamos hablando del body, que finalmente sus materiales o sus componentes que tienen cobre y demás, pues se ha tenido relación con beneficios en la cicatrización y demás. O sea, podemos tener en cuenta aquí que definitivamente un factor crítico es el mismo paciente, porque él es el que va a promover o ella es la que va a promover a que tengamos contaminación por el amido excesivo y definitivamente mantenerlo como cualquier otro procedimiento vigilado, que tenga una supervisión, que tenga una antibioterapia bien establecida, manejo de dolor, el reposo, el collar isabelino, y podemos estar hablando que hay otras cosas, ¿no? De repente hay estas fajas que estas fajas las están haciendo, que con camisetas y demás. El punto es que no tengamos heridas sin supervisión, porque el primer punto clave es controlar la contaminación de una herida. Si logramos mantener una herida sin contaminación, vamos a tener mejores resultados para la cicatrización y efectivamente pues eso nos beneficia porque de las complicaciones que hoy hemos estado platicando, pues justo es la hernia incisional y para que se presente la hernia incisional, muchas de los factores asociados determinantes es justamente es el cómo se está comportando la herida. Entonces, una herida, antes de contaminarse previamente y generalmente, siempre presenta seroma. Y el seroma, desde que lo identificamos, tenemos que hacer algo, porque si dejamos que siga una herida con estas características, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, eso es como súper importante. Y ya para casi terminar, la verdad es que dentro de todo lo que hemos venido platicando, eh, este caso bastante interesante que se realizó a través del doctor Rodríguez, que me hizo favor de pasarme estas fotos, la verdad es que ejemplifica mucho de lo que hoy platicamos, ¿no? Hablar de una resolución quirúrgica para este tipo de complicaciones, pues sí tenemos que hacer, primero que nada, valoraciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya que
que se estaba haciendo el manejo. En este caso, esta gatita definitivamente tuvo muchos problemas. Inició con una hernia incisional que se evaluó, que se verificó a la palpación. Se palpó un tejido blando, un tejido que tenía un anillo herniario, un tejido que podía tener comunicación, entrada-salida con eh, el abdomen. Se hizo ultrasonido, demás. Desafortunadamente el tiempo de traslado y demás, tuvimos siempre importante aquí que considerar que, por ejemplo, en este caso, pues ya llegó con una herida expuesta y finalmente, pues hablar de hernias incisionales, la preocupación es justo eh, que al momento de presentarse, tú no sabes cómo se va a comportar y podemos tomar orientaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debo considerar con este aspecto visual que estamos hablando? En este caso, que la verdad estuvo muy particular, eh, porque realmente aquí la bronca es que esta gatita tuvo 3 procedimientos de lo mismo, porque se realizó una OVH en donde las 3 tuvo el mismo desenlace que están observando en la imagen. Realmente aquí, pues lo que tenemos que estar evaluando con respecto a lo que ya platicamos, primero que nada, me gustaría para ello que si pudieran participar para que podamos enriquecer y retroalimentar de una forma más este caso. Y en esta primera imagen, no sé si aprecian, aquí se alcanza a apreciar bastante el material de sutura. Y se alcanza a ver, digo, yo la verdad es que sí, para mí es muy claro que el tipo de patrón de sutura que se lleva a cabo, no sé si para ustedes de igual manera sea también. ¿Sí pueden inferir qué patrón de sutura es? Digo, porque yo aquí lo veo, porque aquí tiene algo que me ayuda a saber. No sé si para ustedes. No es continuo simple, ¿eh? No es continuo simple. Eso sí no es. Y no es un patrón de los que estamos recomendando. ¿Cuál es? Bueno, no se preocupen, no pasa nada si no. ¿Es un reverdín? Es un reverdín, muy bien. Es un reverdín. Se utilizó un patrón de candado. Este patrón de candado aquí, la verdad es que, o sea, sí, normalmente un patrón de candado, a mí en lo particular, no me gusta. Porque para que podamos hacerlo bien hecho, debes mantener siempre la atención y la verdad es que sí necesitas que todo el tiempo alguien te esté ayudando. Hacerlo solo está difícil que lo hagas bien, porque la atención es difícil que la mantengas homogénea. Entonces no es un patrón, de hecho, que en ninguna literatura, así como de lo que actualmente podemos estar platicando, pues ahorita diga, es la mayor recomendación, ¿no? No. La verdad es que el patrón continuo simple es un patrón que sigue siendo adosante también, pero te da mejores oportunidades, aunque lo hagas solo o aunque lo hagas acompañado. Sí es importante como eso, primer factor. Otro factor importante, si es una gatita, o sea, este calibre, ¿cómo lo ven? Está muy grueso. ¿Eh? Bastante, o sea, bastante de mayor calibre, ¿no? Aquí la verdad es que no sabemos mucho porque una imagen a veces es medio engañosa, pero definitivamente algo muy evidente, este calibre es totalmente inadecuado. O sea, esto fácil fue como del 0. Entonces, la verdad es que no es un calibre adecuado. Otro factor que de lo que venimos platicando, pues es un factor que evidentemente aquí también influyó. ¿Qué otra cosa también influyó? Vean dónde está el patrón elaborado. Vamos a identificar estructuras. Pueden apreciar las estructuras que platicamos, porque esa pared abdominal tiene lo de todas las paredes abdominales. Y es lo que platicamos en ese como recordatorio anatómico. Sin miedo, Músculo. es músculo. El patrón de sutura, lo increíble es que se realizó este procedimiento 3 veces y las 3 veces la hicieron las mismas personas. Desafortunadamente ese fue el problema.
que tuvieron el mismo problema porque no reconocieron las estructuras. Y esta falta como de reconocimiento visual, pues sí, fue determinante. Ya platicamos que el cierre de la cavidad, el músculo, aquí se puede apreciar porque aquí con la pinza se está justo tomando el borde y el músculo no tiene resistencia. De hecho, aquí se está viendo cómo se está ahí fragmentando. Esto nos habla que si cerraron las 3 veces igual, por eso tuvo esas 3 veces el mismo resultado. Entonces, esto tenemos que considerarlo porque parte importante aquí, porque esta gatita llegó con historia clínica de que era rechazo a la sutura y paciente bastante difícil y muy complicada, pero finalmente, o sea, de verdad estas fotos evidencian lo que realmente aquí pasó y definitivamente el rechazo a la sutura siempre y hoy por hoy, y yo estoy muy clara que definitivamente seguirá siendo una de las explicaciones que cuando no vamos teniendo un caso favorable, pues siempre le quieres echar la culpa a alguien y definitivamente a veces no reconocemos nuestros errores porque a veces pues no, ni siquiera sabemos que los cometimos y siempre la culpa es de la sutura, ¿no? Entonces, la verdad en este caso, nada que ver. En este caso, no sé si puedan observar ustedes dónde está la fascia. No sé si la alcanzan. Aquí no se ve. Aquí sí se ve. Acá también se ve. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Y si está acá, ¿no? Miren, ahorita yo les voy a ayudar un poquito. Y es esta que se ve aquí blanquita, porque acuérdate siempre, cuando evalúes las estructuras, yo sé que de repente por todo lo que está pasando, los tejidos no van a estar como muy normales. Sin embargo, tienes que identificarlas y si no estás seguro, no vamos a poder resolver nada de lo que está enfrente de nosotros. Y siempre la parte como anatómica es una herramienta indispensable. Y en este caso, esta estructura blanquecina, perlada, es la fascia. La fascia está completamente lateralizada, porque aquí un factor también es evidente que el abordaje inicial pues no fue por línea blanca, o sea, este abordaje fue totalmente paramedial y con todos los abordajes que se volvieron a hacer y todo lo que le pasó a la pobre gata, pues definitivamente, pues sí, sí es como un punto importante porque definitivamente eh, tuvo que ver en el por qué esta gata terminó teniendo dehiscencia todo el tiempo. Entonces, es importantísimo, algo simple a veces se vuelve muy complejo, pero definitivamente la resolución fue muy básica, fue facilísima y la gata se mejoró, haciendo ya el cierre como debe de ser, la gata está totalmente bien, ¿no? Por tanto, ¿qué vamos a concluir el día de hoy con respecto a lo que ya hicimos como de esta revisión de la técnica quirúrgica? Tenemos que llegar a un equilibrio, porque definitivamente ni es todo la técnica quirúrgica, pero a veces el paciente sí juega un factor determinante. No puedo entrar, insisto, a cualquier tipo de procedimiento sin saber cómo está orgánicamente mi paciente. No nada más es la preocupación anestésica, porque a veces de verdad únicamente nos preocupan los laboratorios con respecto a la anestesia. Tenemos que valorar, o sea, siempre ver una ojeada a cómo están estas proteínas en el paciente. La albúmina normalmente es algo que debemos de estar siempre revisando. Y definitivamente patologías adyacentes pues llevan a hacer mejores planificaciones. No podemos hacer nada, nada de lo que estamos platicando sin ayuda del tutor. El tutor siempre debe de ser también, como dentro de esta triada, un elemento que facilite.
Yo sé que es difícil, a veces son las personas que más nos ponen obstáculos, pero definitivamente debemos tratar de llegar como con palabras adecuadas. A veces no nos desesperamos fácilmente, pero definitivamente exponiendo el motivo de por qué necesitamos todos esos estudios, hay que intentar. Y aunque nos digan que no, pero hay que seguir intentando y siempre más vale decir yo dije y que sea por escrito a que me digan y por qué no me dijo. Entonces sí tenemos que intentar siempre esta como triada para que podamos tener una buena resolución. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar a la parte de preguntas. A ver, voy a ir leyendo. Perdón porque no los estuve como leyendo conforme me iban preguntando. Preguntan, ¿qué material hablando de suturas se recomienda si mi paciente presenta reacción al ácido poliglicólico? Si tú ya tienes un paciente que viene con un historial, yo únicamente lo que te puedo decir con respecto, antes de que te centres a cambiar los materiales de sutura, espera hacer como esta revisión. Revisa primero clínicamente al paciente, qué es lo que está sucediendo. Siempre recomendación, hay que tomar pruebas, porque puede pasar lo de este último caso. Este último caso de verdad ejemplifica a veces muchos de los casos que hemos llegado a tener. Y este de verdad es la resolución bastante sencilla, no hubo mayor problema y se utilizó un material de sutura para la resolución de este animalito. No fue monofilamento, fue un multifilamento, ni siquiera se ocupó como totalmente en lo ideal y definitivamente no fue un factor totalmente ese material para que pasara esto. Simplemente aquí fue una mala elección de calibre, fue una mala decisión en los abordajes, fue una mala decisión en la identificación de esa fase externa, por lo cual, pues sí les comento que siempre es importante que consideremos antes de estar hablando de los materiales de sutura, verifica todo lo demás. Y si de verdad no hay otra opción, pues intenta siempre con materiales de sutura de tipo monofilamentoso. Entonces, estos de absorción lenta, hemos platicado, pues tenemos esta polidioxanona. Ahora, hay una desventaja si atravesamos todo el músculo para realizar la sutura, contrasuturar solo la fascia muscular. Y al tomar siempre este plano dentro de mi patrón de sutura, vamos a estar, si tomamos fascia, pues no va a haber problema, porque yo sé que aunque lo tomara accidentalmente o conscientemente, no le va a pasar como más que el paciente va a tener dolor al posoperatorio. Pero esto también me preocupa, o sea, sí hay que prestar como atención y como parte de la técnica quirúrgica, la verdad es que, o sea, solo debes de tomar fascia, no músculo, pero cuando lo hagas, asegúrate que lo que tú identifiques como fascia sí sea fascia, porque si no, ese es un gran problema. Mencionan, en mi experiencia reparando hernias incisionales, la tensión de la sutura también es muy importante como factor constante. Se observa desgarre de los tejidos por tensión, supongo que quiso decir tensión exagerada, aunado a un calibre mayor al requerido. Esta acción quita el sentido práctico de una sutura, que es unir los bordes llevándola a querer funcionar. Esto a base de exagerar la fuerza de tensión. Vale la pena recordar que esto de usar la atención apropiada nos ayudará a evitar desgarros y futuras hernias. Claro, o sea, también, o sea, siempre debemos considerar la fuerza con la que vas a estar manejando los tejidos. Evidentemente, si eres muy tosco, cualquier tejido, aunque no sea la fascia, pues va a haber problemas, pero definitivamente, pues siempre es importante y les recuerdo, o sea, independientemente de esto, para que esa tensión que finalmente vamos a seguir teniendo en una herida no se pierda, también influyen los materiales de sutura y justamente
hay muchas tablitas de consulta que pueden ustedes estar revisando porque nos están como recordando los materiales de sutura, en qué tiempo la van perdiendo. Y de todas estos materiales de absorción lenta generalmente tienen buenos porcentajes en días que estamos teniendo bastante deseables. Entonces, también como parte, no nada más es la fuerza, es que los materiales de sutura de verdad también tienen, no todos tienen esa tensión permanente en estos días de absorción, ¿no? Entonces, considera siempre consultar estas tablas de referencia, ¿no? Dice, buenas noches, doctora. ¿Cuáles serían las consecuencias si se utiliza un calibre de 2 ceros o más grueso en un tejido conjuntivo? Em, Cuando tú vas a hacer la reconstrucción de cualquier órgano o tejido, siempre debes de valorar talla y también no nada más talla, sino también características específicas de cada tejido. Ya hay también tablas de referencia cuando estamos hablando generalmente, por ejemplo, en intestino, pues siempre es importante que se hagan con patrones de sutura un calibre 4-0. Aunque estamos hablando, pero es un perro muy grande, amerita 3 ceros, tal vez no. Las recomendaciones siempre para el cierre, para que tengamos ciertos lineamientos que podamos nosotros evitar que haya esas dehiscencias intestinales, pues se recomiendan que sea un material calibre 4 ceros. Y así podemos ir hablando de cada tejido. Realmente en el tejido conjuntivo, pues realmente podrías tener como no tanta bronca con un 2 ceros, pero sí es importante considerar tallas. Porque aquí hablar, por ejemplo, estamos hablando que la fascia externa, platicamos que es un tejido conectivo. Y entonces la fascia externa, o sea, yo no la voy a estar cerrando a todos parejos con un 2 ceros, por ejemplo. Siempre la elección es acorde porque depende qué estructura sea. Y yo en este caso, por ejemplo, si hablo de la pared abdominal, pues sí, va a variar y va acorde a la talla. Si tenemos animales pequeños, pues generalmente nuestras especies que tratamos, perros y gatos, generalmente estamos teniendo materiales de sutura en calibre, pues manejamos casi la mayor parte del tiempo un 2 ceros, un 3 ceros, a veces un 0 en animales más grandes. Difícilmente estamos ocupando un material del 1, ¿no? A ver acá. Ah, voy a saltar las preguntas de de la imagen. Ah, Dice, me imagino que la pregunta es cuando entras para medial y dices, ¿cómo se corrigen los accesos a la cavidad de forma paramedial? Bueno, aquí, por ejemplo, en estos casos, pues sí es recomendado, aunque entres, como les decía, ligeramente paramedial o muy paramedial, o sea, siempre es importante que identifiquemos los planos y de entre las identificaciones realmente aquí pues por las recomendaciones, ya aunque se exponga el músculo, no vamos a buscar ni peritoneo ni fascia interna. Únicamente con el cierre de fascia externa es suficiente, sí. O sea, realmente se ha demostrado a través de diversos artículos que el cierre del peritoneo, aunque tengas una corrección porque quieras hacerlo, porque tal vez pienses que es más reforzamiento en el sentido cuando estás entrando para mediar, no. Están asociados todos los cierres que involucren peritoneos con adherencias. Entonces, a veces esto sí es importante que se platique. Cuando veamos lo de adherencias, vamos a retomar también esto que estamos hablando, pero sí es importante solamente que sin importar en qué casos estemos hablando, si es por un mal acceso o por un acceso normal, lo único que debo de considerar en el cierre es la fascia externa y es importante aprender a identificar visualmente la fascia, porque esto me va a salvar, aunque yo tenga una estructura que, por ejemplo, en este caso de esta gatita, pues evidentemente está totalmente anormal, e incluso el músculo se ve edematizado, es un músculo que está muy friable y
nosotros en esos tejidos, pues a veces es bastante complicado identificar las estructuras, pero definitivamente no va a haber algo más que me va a ayudar más que reconocerlas. Y al momento de identificarlas, todo es más sencillo. Aquí dice, en las esterilizaciones gratuitas no hay estudios. Yo practico la de candado en hembras y en macho continuo, entonces la de candado no ideal. Y les digo, la verdad es que yo también mucho tiempo, porque así me lo enseñaron cuando yo estaba estudiando y yo realicé muchos cierres también con candado, con reverdín y pues yo nunca tuve problema, afortunadamente, pero de todas esas veces, pues sí es importante que los escenarios van cambiando y nosotros no siempre estamos trabajando como en la escuela. En la escuela a veces trabajamos con muchas personas y hacer un patrón de sutura como de este tipo, ustedes mismos, si recuerdan cuando en algún momento lo han hecho, o sea, de hecho, para que se mantenga esa forma de candado, pues debe de tener esa tensión y para que tenga esa tensión debe de estar todo el tiempo alguien manteniéndola y eso implica que haya otra mano y que yo, pues si yo estoy trabajando sola, pues a veces no le doy la atención suficiente. Y platicamos que un factor importantísimo es que este material, al momento de estarlo haciendo como esta evaluación, el patrón de sutura puede quedar flojo. Y entonces si queda flojo, también es un factor porque estos pacientes, si se conjunta con otros factores, una mala recuperación, porque tutor irresponsable, pues no lo guarda, está teniendo prácticamente la normalidad de su vida a lo largo del día siguiente de haber hecho el procedimiento, pues son factores que van sumando en nuestra contra y finalmente a veces este tipo de elección de patrones de sutura terminan teniendo dehiscencias, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo creo que no es que no se use, pero sí toma en cuenta que si no estás trabajando acompañado, pues no es como tan buena opción. Si te ha ido bien, pues estadísticamente yo creo que en algún momento va a pasar lo inevitable, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Yo creo que en algún momento todos hemos tenido algún problema y definitivamente creo que son esos momentos los que te hacen reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que modificar? Y la verdad es que si estamos volteando a ver lo que nos está manejando la literatura, pues sí nos hacen como recomendaciones y hoy por hoy, pues dentro de lo que actualmente se recomienda, pues sigue siendo eh, continuo simple, ¿no? Dice, ¿qué consideraciones podrían existir en proyectos de TNR o campañas de esterilización? ¿Considera que un patrón continuo en fascia muscular sería la mejor opción o en estos casos la opción más viable serían patrones discontinuos? ¿Qué opina respecto al uso de cianocrilatos, cola loca? Ok. Mira, por ejemplo, en estos programas donde difícilmente por situaciones ajenas a veces a lo que el cirujano o la cirujana desee, pues los seguimientos son muy difíciles y realmente estadísticamente pues a veces no se dan seguimientos a los posoperatorios y difícilmente se pueden implementar acciones, ¿no? Para mejorar los procedimientos y te des cuenta si funciona o no funciona. En proyectos, hablar de estos programas masivos, definitivamente por ello, o sea, hay una gran discusión. La verdad es que con respecto a las campañas de esterilización, pues evidentemente uno de los puntos y de los puntos cruciales para tratar de evitar justo todo esto es tratar de hacer estas técnicas de mínima incisión, porque esto evidentemente pues tiene mejores oportunidades haciéndolo bien, ¿no? Porque podemos tener hernias incisionales en incisiones microscópicas si lo hacemos todo mal. Realmente aquí el tamaño, el tamaño de esa incisión sí puede ser un factor, pero definitivamente no quiere decir que porque yo la hago chiquita me va a ir bien, ¿no? Porque ya es chiquita, ¿no? O sea, hay que tener esta técnica quirúrgica bien clara, porque definitivamente si yo no estoy cerrando como debo de hacerlo, voy a tener problemas. En estos casos, la verdad es que sí ha sido como importante lo que es con respecto a las técnicas por el flanco. La verdad es que, sobre todo en las hembras, pues sí puede ser tal vez un factor que por lo menos evitara estas hernias, ¿no? La verdad es que yo creo que los procedimientos por el flanco podrían ser una bastante como opción, ¿no? La realidad es que a veces
yo vuelvo a insistir, aunque estemos en los programas de esterilización, yo creo que los que participan en este tipo de programas son siempre personas, médicos que son muy abiertos, que están siempre tomando en cuenta como opciones diferentes a los demás. Y definitivamente yo creo que a veces caemos en estar haciendo los procedimientos de la misma forma, porque bueno, es razonable. Yo creo que en algún momento siempre hacemos todos lo mismo, ¿no? Pero definitivamente yo creo que una buena opción sería empezar a implementar las esterilizaciones por el flanco, ¿no? Yo creo que sin duda podría minimizar estas hernias, ¿no? Y con respecto a lo que hablas sobre los cianoquilatos con la cola loca, pues honestamente, pues yo sé que va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un cianocrilato. No es quirúrgico. O sea, no es que ande por la vida diciendo, háganlo, ¿no? Pero definitivamente, si estoy en un momento donde no tengo otras opciones, podría ayudar. Pero definitivamente lo ideal sería tener uno de grado quirúrgico, ¿no? Pero pues son bastante caros. Entonces, y respecto a algo masivo, pues a veces no es algo que se pueda considerar, pero la verdad es que eh, podrías mejorar un poquito el patrón de cierre y creo que ni lo usas, ¿no? Y sobre todo, porque únicamente esos cianoquilatos se pueden usar en piel, ¿no? A ver, aquí dice, me perdí un poco respecto al cierre de fascia externa. Entonces, al momento del cierre no tomaríamos la fascia interna por su capacidad laxa y solamente haríamos el cierre de la fascia externa. Así es. O sea, realmente aquí, eh, hay ocasiones que, aunque no las quieras tomar, porque cuando entras muy bien por la línea blanca, pues no tienes esta como separación de todo, ¿no? Y entonces al no tener esta separación de todos estos planos, pues a veces la tomas sin querer, pero definitivamente en mi mente lo que yo debo de considerar es que este paciente va a cerrar, pero no va a cerrar porque tomé la fascia interna, va a cerrar porque tomé la fascia externa. Y entonces, que no se me olvide, por ello es importantísimo que esté tomando esta estructura y aparte de ello, seguir considerando lo que la técnica traumática me está diciendo, que haga un patrón que sea equidistante, que haya homogeneidad, que haya distribución de esa línea de tensión. Si hago un patrón continuo simple, pues debo aparte añadirle a todo eso eh, anclajes y finalizaciones fuera de la línea de incisión. Siempre asegurarme que estoy fuera de la línea de incisión, porque este nudo, inicio y final son tan importantes que debo cuidarlos y hacerlos en un tejido no incidido, porque el tejido no incidido va a tener mejores tensiones. Por obviedad, los bordes separados tienen una tensión que el nudo puede ser que no la venza y puede ser que ahí esté teniendo problemas. Entonces, anclaje inicial y final debo de estarlos haciendo en lugares donde no tengan esa bronca, entonces deben ser fuera de la línea de incisión. O sea, yo no puedo estar como perdiendo de vista que sí el cierre de la fase externa es importante, pero no nada más es la fase externa, tengo que hablar de una técnica y la técnica incluye más aspectos que no se te deben de olvidar. Y dice aquí, cuando encontramos mucho tejido de granulación o de segunda intención o bordes engrosados e inflamados, pues normalmente cuando tiene este tipo de características, pues lo mejor es que se haga una resección a valoración de lo que estemos hablando y siempre es importante que se reaviven bordes, ¿no? Para que yo pueda tener, si no es viable, ¿no? Si ya hay tejido de granulación, normalmente el tejido de granulación le va bien, ¿no? Pero definitivamente si no puedo yo tener este tejido y tengo otras características no tan buenas, pues puedo estar considerar reparar la herida por una tercera intención y la tercera intención es justo hacer el relieve de los bordes y pues ya los voy a unir, ¿no? Porque sí es importante considerarlo porque para que cierre estamos hablando, o sea, prácticamente aquí estamos hablando de la reconstrucción de la pared abdominal, pues sí, pero estamos finalmente hablando de la cicatrización y todo lo que yo haga debe de favorecer el proceso de cicatrización.
A ver, dice aquí, yo quiero preguntar un poco fuera de lo que nos explicó, ¿qué altura es ideal a la mesa de acuerdo a nuestra altura para evitar lesiones de columna para nosotros? Pues dependemos muchísimo de la altura de cada quien, pero definitivamente siempre hay una postura que no debe de ser más de 45 grados, porque si estamos muy trabajando muy inclinados, pues a la larga tenemos problemas, ¿no? A lo mejor ahorita porque estamos, y ya me apunté, ya estamos muy jóvenes y pues no le demos como importancia a esto, pero la verdad es que esta pregunta es bastante importante porque parte de los procedimientos pues hay que estar trabajando cómodos para que no estemos agotados y por mucho que esté complicado un procedimiento, pues el agotamiento físico no influya, ¿no? Aquí, por último, dice entonces, ¿no es obligatorio cerrar el peritoneo? ¿El dejarlo abierto predispone a alguna desventaja? Pues realmente este peritoneo se va a regenerar. Realmente aquí, cuando hablemos de las adherencias, les voy a mostrar algunas estadísticas que nos hablan de las adherencias asociadas al cierre del peritoneo. La verdad es que estas estadísticas a veces sí nos están como trastornando un poco, porque definitivamente te pone a pensar todo lo que estás trabajando, ¿no? Eh, Esto es como de mucho, o sea, tampoco crean que toda la vida se ha cerrado así. El cierre de la cavidad abdominal de una forma como inicial, pues siempre cerraron peritoneo. Y estamos hablando que religiosamente lo hacían y siempre lo hicieron así. Muchos de los médicos, a lo mejor un poco más antiguos, dan fe de que esto eran las recomendaciones. Sin embargo, el hecho, yo también sigo teniendo contacto con personas que ejercen la medicina veterinaria teniendo un poco más de las recomendaciones más pasadas y no me gusta hacer como una referencia como si estuvieran mal, porque realmente no. O sea, el hecho de que yo lo cierre tampoco quiere decir que ya va a haber adherencias, ¿no? O sea, y que va a estar mal y que ya seguro va a terminar mal ese paciente, porque no se puede generalizar de esa manera. El hablar de que haya adherencias, hay muchos factores implicados, pero dentro de todos los factores implicados sí se ha asociado el cierre con el peritoneo, pero también se ha asociado esos cierres con peritoneo con materiales inadecuados con respecto al calibre. Entonces, la verdad es que tomando eso en cuenta, seguimos como volteando a ver a los materiales de sutura. Los materiales de sutura son factores que, que van a estar como involucrados en muchas de las complicaciones que hemos venido revisando a lo largo de esta semana. Definitivamente, el estar planificando quirúrgicamente, sí tenemos, yo creo que lo que tenemos que estar pensando al terminar la plática de hoy, tenemos que pensar qué materiales de sutura estamos utilizando y de verdad cuál es como la casuística que personalmente cada quien maneja, porque realmente eso es lo que vamos a estar como intentando modificar, porque evidentemente yo sé que es bien difícil cambiar, sí, esta manera de trabajar, si nos va bien, ¿no? Pero la razón de estar el día de hoy aquí presentes, justo es porque hay hay temas con respecto a recomendaciones. Entonces sí hay que voltear a ver dentro de nuestras posibilidades qué es lo que nos puede convenir en estas sugerencias, ¿no? Ahora aquí, creo que ya son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Sí, ya fueron todas. Bueno, pues entonces, de igual manera me despido. Me dio mucho gusto otra vez acompañarlos en esta noche de miércoles. Nos vemos el día de mañana. Mañana sí empezamos puntuales 8:30. Nos vemos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues igualmente. Bye. Gracias, doctora.